Así es, gracias Cristina. ¿Quién paga qué cuando hay desperfectos en un piso de alquiler? Ese es el tema de hoy, ¿el casero o el inquilino? Yo les animo que si tienen ustedes alguna duda o alguna sugerencia que hacer, se las trasladen a nuestras expertas. Como todos los martes tenemos aquí a Emilia Ceballos, muy bienvenida, abogado, y a Manuela Martínez, presidenta en funciones, que hay elecciones dentro de nada. Correcto. Del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Antes de nada, para las dos, que la actualidad manda. Vamos a hablar primero quién tiene que pagar los destrozos en el caso de lo que ha ocurrido, de los altercados, de los disturbios de lavapiés. Por ejemplo, se me ocurren en los coches, en las lunas, en los portales. ¿Quién tiene que costear eso que ha ocurrido? Depende de la situación, indudablemente. En los portales, ¿quién origina el altercado? Sí, mira, yo creo que hay que diferenciar los daños a los vehículos, los daños en los interiores de los portales o viviendas o locales comerciales, los daños en las zonas urbanas. Por ejemplo, tú que lo has dicho, en los vehículos, que hemos visto ese vídeo que se ha hecho viral de que iban coche por coche trozando lunas. Mira, lo más importante es que hay personas que son las que ocasionan estos actos vandálicos. ¿Sí? Hay cámaras, eso lo sabemos, que en la mayoría de las ciudades sí se pueden identificar bien por terceras personas, labores de averiguación, investigación, que hacen perfectamente los servicios que tenemos de policía municipal, guardia civil, todo. Un momento que los tienen identificados, en realidad estas personas son las que tendrían que responder de todos estos daños. ¿Cómo se lo identifican? La persona ellos. Pero ¿qué hacemos? No podemos esperar a que se tramite un procedimiento penal que tarda muchísimo y con esas reclamaciones. ¿Quién repararían o bien los propietarios directamente o el ayuntamiento, o lo más normal es las pólizas de seguro, la responsabilidad civil, o simplemente la reparación por lo que son daños producidos por actos vandálicos. Responderían bien ayuntamiento, sería el seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento, de las comunidades si son partes interiores, de los vehículos, y derecho a repercutir después contra estas personas con posterioridad cuando se les haya condenado. En el caso de los portales, que ha ocurrido bastantes cristales rotos. El problema es que estas personas suelen ser insolventes, con lo cual al final acaba pagando la comunidad, el ciudadano, bien a través de su póliza de seguro o bien de forma directa. ¿Lo pagan los seguros en el caso de la comunidad? Sí, los vandálicos, sí. Una pregunta más, antes de pasar al tema por el que os hemos convocado aquí. Seguro que sabéis, y si no os lo contamos, Ciudadanos va a registrar hoy una proposición no de ley para agilizar el desalojo de los ocupas. Y propone que sean las propias comunidades de vecinos quienes insten para desalojar a esos ocupas. ¿Qué opinión os merece? Yo lo veo muy complicado, porque una de las cosas que es imprescindible para poder desalojar a alguien que ha ocupado una vivienda es el título de propiedad. Entonces, realmente la comunidad de propietarios no es titular de esas viviendas que son ocupadas. Yo creo que lo que se puede hacer es que ellos pongan en conocimiento de las fuerzas de seguridad, de alguna manera, que se ha producido esa ocupación. Hemos dicho ya muchas veces aquí que son fundamentales las primeras 48 horas antes de que cambien la cerradura, y luego diferenciar si 48 horas. Claro, sí. Diferenciar si es una vivienda habitual, que sería un delito de allanamiento de morada, y ahí sí que se puede actuar muy rápidamente, o si es una ocupación real, que antes de que se pueda producir esto, si el propietario, los vecinos, ponen en conocimiento de las fuerzas de seguridad y se avisa con mucha o con inmediatez al propietario, ese es el que realmente puede instar a la policía llevando el título de propiedad para que en esas 48 horas los puedan desocupar. O sea, que la comunidad de propietarios no lo veis viable, tal y como recoge la propuesta. ¿Quién paga los desperfectos en un piso de alquiler? Inmaculada, ¿cuáles son las dudas de los madrileños? Vivo en un pueblo de Madrid, mi casero me reclama que me haga cargo del IBI. ¿Ese impuesto lo tengo que pagar yo o lo tiene que pagar el casero en este caso? En principio el propietario. El IBI es un impuesto sobre el patrimonio y es el propietario el que debe hacerse cargo. Salvo que se recoja en contrato lo contrario, que se paga por mitad, que lo paga la totalidad el inquilino, la forma en la que se pagaría, que se puede ser con una parte proporcional dividido entre los 12 meses o en 3 pagos. O sea, eso se puede pactar. O sea, que si en el contrato tú estableces que lo haga el inquilino, sería legal. Sería legal. Pague el IBI. O sea, prima la voluntad de las partes en el documento privado. Inma, más. Sí, otra persona que nos escribe al WhatsApp vive en un piso de alquiler de hace aproximadamente 15 años. El casero no le ha realizado ninguna obra, no tampoco se lo ha permitido, y la pregunta concreta es si puede realizarlas él y descontárselo del alquiler que le paga mensualmente.
necesarias o no son necesarias. Se llaman obras necesarias las que afectan a la estructura, las que tienen un desgaste, lo que es realmente sobre el inmueble. Esas, si se acredita que se han producido, las tiene que reparar el propietario. Entonces el inquilino le tiene que reclamar, él tiene que repararlas, y si no las repara, las puede reparar el inquilino y luego sí puede deducirlo. Y luego estarían las que son por uso y desgaste normal de ese inmueble. La pintura, por ejemplo, que es tan habitual. Hay que pintar la casa que llevo 5 años y el propietario no me ha pintado la vivienda. Es por la ocupación. Eso lo tiene que hacer el inquilino. Lo tiene que hacer el inquilino. Y es más, si hace cualquier tipo de reparación, como bien ha dicho Manuela, con esa autorización del propietario, se quedarían después en beneficio de la propiedad, o el día que se resuelva el contrato, o restituirlo al estado inicial bajo los gastos de ellos, dejándolo como estaba cuando se llevó a cabo el arrendamiento. La restitución sería por cuenta del inquilino y dejarlo, pero normalmente se dejan en beneficio de la propiedad. O sea, que en caso de que quieras que se pinte la casa cada 5 años, por poner un ejemplo, mejor que sea por contrato, ¿no? Salvo que se pacte. Quede claro. Siempre volvemos a la voluntad de las partes. Más sin más. Sí, o en este caso una pregunta de un propietario que nos dice que tiene que acometer obras dentro de la casa, en concreto en el salón, y nos pregunta en ese caso si se ve obligado a tener que reducir a su inquilino el alquiler que le cobra cada mes. Si deja inhábil una parte de la vivienda, indudablemente esa parte proporcional la debería descontar del alquiler, pero hay que analizar cada uno de los casos. Sí, y también podríamos ver, no sé qué opinas tú, Manuela, si esas obras que tiene que hacer obligatoriamente le está obligando a la comunidad porque sean, por ejemplo, bajantes, que sean servicios. Entonces ahí sería la comunidad la que realmente tendría que indemnizar al inquilino, porque cuando tú estás, o sea, es una obra de la comunidad y tienes que para ello ocupar o tienes que disponer de zonas particulares, los perjuicios, no solamente los gastos que ocasiona esa reparación, sino también los perjuicios que ocasionas a quien está ocupándola. Supongamos que es una parte muy importante y tienen que estar durante un mes viviendo en un hotel. Sí. Esos gastos habría que pagarlos. Y sería en ese caso la comunidad, porque son zonas comunes. Por inhabitabilidad de la vivienda. En concreto, una vecina de Arturo Soria, de la calle Añastro, le toca renovar y se encuentra con que su casero en este caso, le dice que le va a subir entre 150 y 200 euros el alquiler. No sé si esto es legal, nos pregunta. Finalizada la temporalidad establecida inicialmente en el contrato, el propietario puede decidir cuál es la nueva renta. Está pasando mucho ahora, ¿no? Mucho en el centro de Madrid. Sí. Normal, lo que haces es adaptar un porque poco se han inflado muchísimo los precios de alquiler, sí. y cuando se renueva es legales. Pero no se nos olvide que cuando se ha producido esta situación de crisis ha sido al revés, ha sido a la inversa, se han reducido los alquileres. Entonces las dos cosas son factibles al alza o a la baja en función de cómo está el mercado. Y siempre queda la opción de, si no llegas a un acuerdo, desocupar la vivienda, buscarte otro alquiler y que el propietario se busque otro inquilino. A mí no lo han preguntado los madrileños, pero me gustaría haceros una y muy habitual. Esas pequeñas roturas, la cadena del baño, la persiana que baja, que no baja, la lavadora que se estropea tan a menudo, ¿quién corre habitualmente con esos gastos? ¿A qué le toca? ¿Al casero o al inquilino? Si acabas de alquilar la vivienda, tienes un plazo entre 30 y 45 días para comunicar este tipo de desperfectos, con lo cual le correspondería al propietario. Si ocurre después y es por el uso habitual y normal, te corresponde como inquilino. Y si en esos días iniciales el arrendador no los reparara, sí puede hacer lo que ha dicho, reparar a su costa, deducirlo de los pagos de alquiler, si así lo han pactado o así lo acuerdan, o realmente pasar después esos recibos de la reparación para que se los abone el propietario. Ha quedado claro, como cada martes. Gracias a las dos y la próxima semana más.